Buenas tardes. Tarde, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Buenas. Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver el último ejercicio de la clase, al menos de lo que es evaluación para el primer parcial. Recordando que lo que es el NPCH, quedamos de verlo o evaluarlo hasta el segundo parcial junto con ventiladores. Entonces quedaríamos ahí un par de días viendo NPCH y de ahí pasaríamos a ventiladores. Bien, nos hace falta este ejercicio que está desarrollado en el libro. Tal vez aquí lo ampliamos un poco más. Es algo largo, entonces vamos a ver si nos gusta el día de hoy. Me habían escrito, estaban escribiendo, no sé cuántos hemos conectados. Habemos 16 conectados. Estábamos viendo en el WhatsApp que algunos compañeros proponían que tuviéramos el examen el sábado y al parecer, pues pareciera de que a partir de las 7 era la mejor opción, según lo que estaba leyendo. Entonces yo les escribí que si todos están de acuerdo, lo podemos hablar en la clase. Entonces solo hay para que al final de la clase confirmemos si lo pasamos para el sábado a partir de las 7. Eso también, por si nos hace falta alguno de estos incisos de este ejercicio que vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita vemos 18, bueno, 17 compañeros conectados. Somos alrededor de 30. Vamos a ver si en el transcurso de la clase se conectan más para que esté la mayor cantidad y poder pues hablar sobre el examen, si todos están de acuerdo en que se haga el sábado. Se haga el sábado a las 7 de la noche, según lo que estaba leyendo en el WhatsApp. Bueno, vamos a ver este ejercicio, el 19.4 del libro, es un ejercicio algo largo, y se utilizan todos los conceptos de la clase de ecuación de Euler, rendimientos, potencias, alturas reales, alturas, potencias internas, potencia de accionamiento, potencia real entregada al fluido. Entonces involucra todos los conceptos, creo que es un buen ejemplo para practicar. Bien, se habla de una bomba radial. Recordemos que cuando dice centrífuga radial, esto ya nos da la idea de que está hablando de que la entrada a los álabes es radial, como lo vimos en alguno de los ejercicios anteriores. Está diseñada para girar a 1450 revoluciones por minuto. La entrada es radial en los álabes del rodete. El caudal en el punto nominal es de 160 mililitros por hora. Y de esta bomba se conoce la relación de diámetros, diámetro 2 entre diámetro 1 igual a 2, y a su vez diámetro 2 igual a 300 milímetros. B2 es igual a 20 milímetros, que es este ancho, el ancho del rodete viéndolo transversalmente. El ángulo beta 2 es igual a 45 grados. El rendimiento hidráulico es 80%, rendimiento volumétrico 90%, rendimiento mecánico 85%. Se va a despreciar el espesor de los álabes, que aquel coeficiente que tomaba en cuenta pérdida de área por los espesores va a ser igual a 100%, o sea que el 100% del área está disponible para paso de agua. La bomba está diseñada para que la componente radial de la velocidad absoluta o la velocidad real sea constante. Es decir, que ese valor va a ser constante tanto en la entrada de los álabes como en la salida de los álabes. Las tuberías de aspiración e impulsión, esto está hablando de estas tuberías, en la entrada de la bomba y salida de la bomba, son iguales y los ejes centrales a la salida y entrada de esa aspiración e impulsión también están a la misma altura. Un manómetro a la entrada de la bomba marca 305 torr de presión. Calcular, inciso A, el ángulo beta 1, este de aquí, velocidades U sub 2 y U sub 1, velocidad C sub 2, y la componente radial de C,
Bueno, aquí C no está rotulado, pero es la componente radial en la salida. El ángulo alfa 2, o sea, este ángulo de aquí. Inciso B, la altura de Euler, o sea, la altura útil, h sub u, y la altura real, o sea, solamente h. Inciso C, la potencia interna. Inciso D, la potencia de accionamiento. Inciso E, la altura de presión, altura dinámica y grado de reacción. Y por último, inciso F, la presión a la salida de la bomba. Bien, ese es el enunciado del ejercicio y esos son los incisos que debemos encontrar, desarrollándolo. Primero veamos algunos valores. El flujo, bueno, perdón, en las revoluciones, pues esto me sirve para relacionarlo con la velocidad U. Este caudal, recordemos que tenemos que pasarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces hay que hacer esos pasos antes de empezar a desarrollar el ejercicio. Hay algunas condiciones que, digamos que la mitad del enunciado se refiere a condiciones internas de la bomba, como es la velocidad de giro, el flujo que mueve realmente la bomba, los diámetros del rodete, diámetro exterior, que sería en este punto, y el diámetro interior, que sería este punto. Tiene el diámetro de 300 milímetros. B, que es el ancho del rodete. Todo esto es condiciones internas de la bomba, igual que los ángulos. Luego los rendimientos, también el interior de la bomba. Eso me relacionan las pérdidas internas. Luego menciona por algún lado que la componente radial se mantiene, C sub m a la entrada y C sub m a la salida va a ser constante. Luego tenemos que los diámetros de conexión de la tubería a la bomba en la entrada y en la salida son iguales, entonces no habría energía cinética por ese diferencial de diámetros porque son iguales. También las alturas son las mismas. La altura de este eje central y este eje central son las mismas, entonces tampoco habría cambio de altura entre la entrada y salida de la bomba. Nos va a servir más adelante. Luego tenemos una medición de presión en la entrada de la bomba de 305 torr. Vamos a tener que pasarlo a pascales para poder utilizar la ecuación. Bien, eso en cuanto al enunciado. Luego tenemos, bueno, aquí tenemos en la siguiente diapositiva el enunciado. Tenemos todos los datos que conocemos resumidos por aquí. Y a medida que vayamos encontrando más datos, los vamos a ir agregando. Por ahorita tenemos los que nos da el libro, caudal, ya transformado en metros cúbicos por segundo, revoluciones. Y aquí pues los incisos que hay que encontrar. Veamos primero lo que son los triángulos de velocidades. Son estos en la entrada y en la salida. Solamente aquí, si en caso no se mira bien, mejor lo voy a ampliar. Solo para ver cada uno de los triángulos por separado. Tenemos el triángulo en la entrada. El ejercicio nos dice que es una bomba radial. Quiere decir que la velocidad real o absoluta es completamente radial. O sea que no tiene componentes en el sentido de la velocidad U. Creo que este era el caso de uno de los ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que C sub 1 va a coincidir exactamente con C sub 1m, así como está rotulado en esta parte. Esto pues nos va a ir simplificando los cálculos. Luego tenemos alfa 1, que pues entonces si este es radial, alfa 1 va a ser 90 grados. W1 no lo conozco, U1 no lo conozco, beta 1 creo que este sí me lo dan en algún momento. No, beta 1 hay que calcularlo, que el que me dan es beta 2 igual a 45. ¿Qué más podemos sacar del primer triángulo? Bueno, C sub 1m que es igual a doble sub 1m. Eso pues por si acaso lo necesitamos más adelante. También como es un triángulo donde C sub 1 es perpendicular a U, entonces la componente o la velocidad U coincide exactamente en magnitud con la componente W sub 1U, que sería esta componente de W. Eso pues en la entrada a los álabes. Y a la salida, ya me perdí, aquí está. A la salida tenemos este otro triángulo.
¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que una de las condiciones, pues, que esta componente radial se va a mantener constante, es decir, que C sub 1m con C sub 2m van a tener la misma magnitud, va a tener el mismo valor. No necesariamente C, este sí va a cambiar, pero solo la componente radial va a tener el mismo valor antes y después del álabes. También, pues, la componente radial C sub 2m coincide con el valor W sub 2m, y luego, por lo demás, son relaciones trigonométricas para encontrar los valores por separado. Aquí sí vamos a tener que U sub 2 va a ser la suma de C sub 2U más W sub 2U. Bien, eso en cuanto al triángulo de velocidades. Importante que la componente radial se va a mantener constante antes y después de los álabes. Ahí tenemos el triángulo de velocidades. Algunas ecuaciones pues ya salieron de este triángulo. Salen de estos triángulos. Por ejemplo, esta de acá. Voy a cambiar el puntero. Esta relación de acá viene de que esta velocidad radial va a ser constante antes y después. C sub 1 igual a 0, también viene la formación de los triángulos. ¿Qué otro valor? Bien, luego por aquí nos menciona que los valores de los ejes centrales de la tubería están a la misma altura. Entonces, ZS menos ZE va a ser igual a 0. Ya esto es analizando en el exterior a la bomba. ¿Qué más? Bueno, la diferencia de velocidades va a ser igual a 0 también en la entrada y salida de la bomba. Entonces, no hay energía cinética que calcular. Bien, nos piden ángulo beta, las velocidades U, la velocidad C, C sub M, ángulo alfa, bueno, en la salida, alturas de Euler, altura real, potencias, altura de presión, altura dinámica, grado de reacción y presión de salida. Si vemos, no nos dan ningún valor de los triángulos de velocidades. No tenemos cómo calcular con valores directamente. Pero sí tenemos otras condiciones como lo del caudal, las revoluciones, los diámetros. Tenemos el ancho del rodete, tenemos ángulos. Con eso nosotros pudiésemos empezar a hacer algunos cálculos para encontrar U. Esta pues quizás sea la más sencilla porque ya hicimos un ejemplo donde relacionamos el diámetro con una velocidad de rotación, tanto en la entrada como en la salida. Luego pudiésemos calcular la velocidad radial en la entrada o en la salida de la misma forma que lo hicimos en el ejemplo anterior, donde evaluábamos, voy a regresar, no recuerdo qué ejemplo era esta parte, donde imaginamos el rodete, donde toda la cara, la circunferencia, es el área transversal a la velocidad que tiene el fluido, donde esa velocidad es C sub M. Entonces la misma condición vamos a tener en este ejemplo. Vamos a utilizar la misma ecuación que usamos esa vez. Vamos a considerarlo como un cilindro. Bueno, a partir de ahí vamos a ver qué otros datos podemos encontrar. Bien, en esta diapositiva yo borré el enunciado para tener más espacio para las ecuaciones. Solamente dejé los valores ya conocidos en el lado izquierdo. Bueno, las incisos, las consultas y los valores que conocemos. Bien, como mencionamos, para llegar a calcular, bueno, mejor dicho, el inciso A me pregunta por las velocidades U, pero ya mencionamos que esta es realmente una velocidad tangencial que depende de un diámetro y de una velocidad angular. Aquí sale como diámetro en letra minúscula, pero realmente son estos dos diámetros de acá. Es el diámetro hasta la entrada del álave y este es el diámetro hasta la salida del álave. Entonces, si tenemos las velocidades angulares en ambos casos, la velocidad pues, va a ser el mismo, es el mismo cuerpo que está girando a la misma velocidad angular. Podemos reemplazar valores, donde el diámetro 2 es igual a 300 milímetros, debemos pasarlos a metros, y diámetro 1 es la mitad, esto que está aquí, o mejor dicho, diámetro 2 es el doble que diámetro 1, entonces
Aquí dividimos entre 2 para encontrar el diámetro 1, que correspondería pues a 150 milímetros si lo quisiéramos hacer por separado. Velocidad angular 1450 revoluciones por minuto. Esto pues al desarrollarlo da una velocidad de 11.39 metros por segundo en la entrada y en la salida 22.78 metros por segundo. Estas serían las velocidades U, o velocidades tangenciales, que son estos dos valores de acá. Bien, pudiésemos pasar a calcular C sub M, incluso así lo lleva el orden el libro. Y aquí es donde vamos a utilizar el mismo concepto que mencionamos anteriormente, donde podemos relacionar el concepto de mecánica de fluidos de que caudal es igual a velocidad por área, donde el área va a ser la cara en la circunferencia del cilindro que se forma en la entrada o en la salida del rodete, y la velocidad transversal, o la velocidad, mejor dicho, perpendicular al área transversal sería C sub M, que es la que forma 90 grados con el área. Y este es el concepto de caudal, velocidad por área, donde la velocidad es perpendicular al área transversal. En este caso, mi velocidad sería C sub 2M y el área transversal sería pi por diámetro por B2. Esto me da la circunferencia y esto me da el ancho. Y este valor de aquí, como mencionamos, este valor de tau, es el que me dice si puedo aprovechar toda esta área para paso de flujo. En este caso nos dan que los espesores de los álabes son despreciables. Entonces, este valor es igual a 1 o 100%. Quiere decir que yo puedo aprovechar toda esta área para paso de flujo. Caudal 2. Este caudal sería a la salida de este caudal considerando el caudal que debe mover la bomba, considerando las pérdidas volumétricas, que sería igual al caudal que yo tengo que mueve la bomba, pero debo agregarle lo que son las pérdidas. Las pérdidas pues las puedo evaluar con una eficiencia volumétrica que es igual a 0.9, quiere decir que hay un 10% que se pierde por fugas o recirculaciones. Entonces, el caudal que teníamos, hay que aumentarle ese 10% o dividirlo entre 0.9. Tau que es igual a 1, diámetro 2 igual a 0.3 metros y B2 que es igual a 20 milímetros, que es el ancho del rodete. Entonces, este es el mismo concepto que vimos en el ejemplo anterior cuando retrocedí las diapositivas. Entonces, este lo manejamos un poco. Entonces, su 2M nada más despejamos y va a ser igual a 2.594 metros por segundo. Recordando del triángulo de velocidades, 2.594. Voy a regresarme. Recordando que este valor, este y este tienen el mismo valor. Y también C sub 1M coincide con W sub 1, pero aquí mejor dicho, aquí coincide con W sub 2U. ¿Por qué va a coincidir? Aquí estamos C sub 1M, C sub 1M es la componente también perpendicular a UDW. Aquí C sub 2M va a ser igual por el concepto que nos dicen que la velocidad radial se conserva. Pero también beta 2 es 45 grados. Entonces, si yo tengo aquí 45 grados y aquí yo tengo C sub 2M, cuando yo tengo un triángulo, 90 grados aquí, 45, estos dos lados tienen el mismo valor. Entonces, C sub 2M sería el mismo valor que W sub 2U. Eso en cuanto a la magnitud. Entonces, por eso, en la diapositiva tenemos que C sub 1M, bueno, aquí está invertido los subíndices, va a ser igual a C sub 2M y que a su vez va a ser igual a W sub 2U, 2.594. Eso para esas velocidades. Bien, tenemos de estos ejercicios, de estos incisos, perdón, tenemos encontrado los valores de U, tenemos C sub M,
nos hace falta C sub 2, beta 1 y alfa 2. También del triángulo, y eso lo mencionamos cuando vimos, yo tengo toda esta horizontal como valor de U sub 2. Pero ahorita también, cuando encontramos C sub 1m, por definición del ejercicio, ese mismo valor corresponde a W sub 2U. Quiere decir que si a U sub 2 le resto W sub 2U, voy a obtener C sub 2U. Y a partir de acá yo podría ir despejando para C sub 2, que es lo que me pide el libro. Entonces vamos otra vez a la diapositiva y podemos aplicar esa ecuación. C sub 2U va a ser igual a la resta de U sub 2 menos W sub 2U, 22.78 menos 2.594. Y C sub 2U es igual a 20.186 metros por segundo. Esta es la velocidad C sub 2U. Pero yo lo que necesito es C sub 2. Entonces vamos a regresar nuevamente al triángulo. Tal vez no se mire muy bien, pero yo ya tengo este valor que lo encontramos anteriormente y tenemos este valor que lo encontramos ahorita. Y aquí por lo que tengo que C sub 2 es la hipotenusa con estos dos lados. Podemos aplicar la ecuación, bueno, que aquí es al cuadrado. C sub 2m al cuadrado por C sub 2u al cuadrado. Reemplazamos, elevamos al cuadrado. Aquí voy a hacer esa corrección antes de mandárselo de nuevo. Pero el resultado está bien. 2.594 al cuadrado más 20.186 al cuadrado va a ser igual a 20.352 metros por segundo. Y esa sería la velocidad C sub 2. Esta de acá. Nos hacen falta los dos ángulos. Vamos a ver los dos ángulos. Aquí vamos a utilizar las ecuaciones trigonométricas. Vamos a regresar al triángulo primero. Necesito beta 1. Yo tengo U sub 1 y tengo C sub 1m. Y estos dos lados, el opuesto y el adyacente, lo relaciona a una tangente. Entonces puedo utilizar esa ecuación, esa función. Y si yo separo alfa 2, si yo separo este triángulo, yo tengo C sub 2 y tengo C sub 2u. Y el lado adyacente y la hipotenusa me lo relacionan a lo que es el coseno. Entonces podemos utilizar esas dos funciones para los ángulos, solo que sería el inverso. Tangente inversa del lado opuesto sobre el adyacente, 2.594 entre 11.39. Tangente inversa, 12.83 grados. Y en la parte de alfa 2, adyacente sobre hipotenusa, 20.186 sobre 20.352, 7.32 grados. Estos serían los ángulos de alfa y los ángulos de beta 1. Bien, ¿qué más? Bueno, hasta ahí está nada más lo que es el inciso 1. Beta 1, U sub 2 y U sub 2, U sub 1, C sub 2, C sub M y ángulo alfa 2. Entonces ahí tenemos esos dos ángulos ya calculados. Bien, podemos pasar ahora al inciso B, que es la altura de Euler. Esa ya la hemos encontrado, ya la hemos calculado. Y la altura real también ya la hemos calculado. La altura de Euler, pues me encuentro con la ecuación que vimos al inicio para altura útil, que es la altura ideal o teórica. Y la altura real, que es esa altura útil menos las pérdidas internas, o lo podemos hablar con una eficiencia hidráulica. Entonces tenemos esas dos ecuaciones acá. Esta, que es la ecuación que ya hemos estudiado, altura útil igual a U sub 2 por C sub 2U menos U sub 1 por C sub 1U entre gravedad. Pero al inicio mencionamos que el fluido entra de forma radial, y hacia el radial no tiene componente en la dirección de U, entonces este valor va a ser igual a 0. Y solo me queda U sub 2 por C sub 2U entre gravedad. Y U sub 2 igual a 22.78 y C sub 2U 20.186 entre 9.81.
Y la altura útil, ya sin ideal, ya sin pérdidas, es de 46.87 metros. Luego, la altura que realmente transfiero al fluido, la altura neta, igual a altura útil por una eficiencia hidráulica. Esto lo vimos en la parte teórica, donde la eficiencia hidráulica es igual a la altura neta entre la altura útil. Entonces lo que hicimos fue que despejamos hacia la altura neta. Igual a altura útil por eficiencia hidráulica. Igual a 0.8 por 46.87. Igual a 37.496 metros. Esa sería pues la altura real que recibe el fluido. Y este es lo que es el inciso B. Potencia interna, siguiente diapositiva. Por acá arriba colocamos lo que son los valores que ya encontramos anteriormente. Esto pues nos pueden servir para los últimos 4 incisos. Bien, potencia interna, tenemos esta ecuación por definición en el libro, que potencia interna es igual a la potencia que realmente entrega la bomba al fluido, la potencia real, entre la eficiencia interna, que a su vez es igual a la eficiencia hidráulica por eficiencia volumétrica. Entonces podemos reemplazar. Y esta potencia también ya lo podemos encontrar según conceptos de mecánica de fluidos, caudal por densidad, por gravedad, por altura. Pero como es la potencia que yo realmente entrego al fluido, entonces va a ser la altura que yo realmente entrego al fluido. Reemplazo dos valores, caudal 0.044, densidad por 1000, gravedad 9.81 y altura 37.496. Eficiencia hidráulica, nos lo da el ejercicio, 0.8. Eficiencia volumétrica, 0.9. Luego de resolver, la potencia interna, que es la potencia que entrega el rodete, igual a 22.478.9 watts o 22.48 kilowatts. Esta es la potencia que entrega el rodete. Luego, potencia de accionamiento. Vamos a basarnos en la potencia interna, porque también por definición, la potencia de accionamiento es igual a la potencia interna entre la eficiencia mecánica. 22.48 entre 0.85. Y la potencia de accionamiento pues es 26.447 kilowatts. Esta es mi potencia de accionamiento, es la potencia que recibe el eje. Debe ser mayor que la interna porque la potencia de accionamiento va a tener pérdidas mecánicas por el roce del eje con otros elementos mecánicos. Luego de restar esas pérdidas, la potencia que recibe el rodete va a ser 22.48. Y esta a su vez le resto las pérdidas hidráulicas y volumétricas y yo voy a obtener lo que es la potencia real que entregó al fluido, que si lo quisiésemos calcular, ahí donde tengo el cursor sería 0.044 por 1000 por 9.81 por 37.496. Sería 16.185 watts o lo que es igual a 16.18 kilowatts. Es decir, que la potencia que recibe el fluido es 16.81 kilowatts, pero lo que recibieron del motor eléctrico fue 26, ya que en todo el paso a través del eje, el rodete y todas las pérdidas, se perdieron 10 kilowatts y solo se entregaron 16 al fluido. Bien. Nos hace falta las alturas de presión, dinámica y grado de reacción. Acá arriba colocamos las potencias que encontramos. Hay que repasar un poco con la otra forma de poder encontrar la altura útil que da una bomba, la altura ideal. Era la ecuación de Euler, tal cual lo usamos en los pasos anteriores, esta, pero también podemos utilizar esta de acá. También en algún momento mencionamos que estos primeros dos términos me dan lo que es una altura de presión y este me da lo que es una altura dinámica. Entonces,
cuando me preguntan altura de presión y altura dinámica, yo puedo utilizar esta última parte para calcular primero la ecuación de altura dinámica, diferencia de velocidades entre dos veces g. Velocidades reales a la entrada y salida del A a la B. Y estos ya los encontramos. Aquí no le borré los subíndices. Pero estos ya los encontramos. C sub 2 es 20.352, C sub 1. Bueno, es C sub 1M, porque es radial, 2.594. Los reemplazamos y obtenemos 20.77 metros como altura dinámica. O sea, la altura que proporciona solo el cambio de velocidades absolutas del agua. Altura de presión, pudiésemos encontrar estos valores y aplicar la ecuación. O lo que hacemos es que a la altura útil le restamos la dinámica y solo nos queda lo que es la altura de presión. Y la altura útil era 46.87 menos la altura dinámica 20.77 igual a 26.1 metros. Esta es la altura de presión dada por el rodete. Pudiésemos haber calculado si tuviésemos estos valores. Tenemos los valores de U, no tenemos los de W. ¿Se pueden encontrar? Sí se pueden encontrar porque tenemos funciones trigonométricas para poderlas encontrar. Pero teníamos más a la mano la altura útil total menos la dinámica y eso pues nos daría lo que es la depresión. Cualquiera de las dos formas hubiese sido correcto. Por último, nos hace falta el grado de reacción, ya para terminar casi. El grado de reacción me mide de toda la altura útil cuánto corresponde a altura de presión. La altura de presión es 26.1 y la altura útil total es 46.87. Y la relación es 0.557, es decir, que el 55.7% de la altura útil es debida a una altura de presión, 26.1. Ese es el grado de reacción. Y por último, es un paso corto, es la presión de salida. La presión de salida, pues nos están hablando, voy a regresar, nos están hablando de este punto y este punto. Aquí sería la salida de la bomba y esta es la entrada de la bomba. Entonces, esta presión ya la conozco, pero me preguntan por la presión de salida de la bomba. Y nosotros tenemos una ecuación, que es la ecuación pues, que se deriva de la ecuación de Bernoulli, y ya la hemos utilizado. Es esta de acá. Pero recordemos también que al inicio del ejercicio nos dicen que el diferencial de altura entre la entrada y salida de las tuberías es igual a 0. Entonces yo cancelo este valor. También me dicen que los diámetros son iguales y si el flujo antes y después es igual o muy cercano, esta diferencia de velocidades son despreciables. Entonces solo me queda que la altura real que recibe el fluido se ve reflejado solo en cambios de presiones. Presión de salida menos presión de entrada. Podemos despejar presión de salida igual presión de entrada más densidad por gravedad por altura. Si ya lo tuviese en metros, no necesito hacer esta división, pero yo no tengo metros. Lo que tengo es donde apunté el valor de la presión, pero no la tengo aquí. Bueno, voy a retroceder. Sí, aquí está. 305 torr, por lo que es igual a 40.626 pascales. Nosotros realmente necesitamos pascales, entonces por eso hubo que hacer la conversión. Entonces regresamos a la ecuación. De acá ya tenemos presión de entrada, que esta es la fórmula que usa el libro para pasar de torr a pascales, por 13.600 por 9.81, que es la gravedad, más este término que es densidad, como es agua, pues 1000, gravedad 9.81 y altura 37.496. Y este total es 408.527.6 pascales, o lo que es igual a 408.5 kilopascales. Y ese pues es el último inciso del ejercicio. Bien, como hablamos, NPCH va a ser para el otro parcial.
lo vamos a evaluar junto con ventiladores, entonces no vamos a pasar al siguiente ejemplo, sino que lo vamos a ver a partir de mañana, pero no entraría evaluación del examen. Hablando del examen, bueno, ya se incorporaron más compañeros a la clase. Habemos 23, estamos al menos la mayoría. Se había propuesto, me habían solicitado, me habían propuesto pues cambiar el examen para el sábado a partir de las 7 de la noche. Realmente logramos cubrir el contenido. Si no se puede, el examen es mañana, mañana a las 3, mañana de 3 a 5. Si todos están de acuerdo, según lo que solicitaron, podemos hacer el examen el sábado a las 7 de la noche, pero necesitaría saber ahorita si hay alguien que no pueda o si todos están de acuerdo. Dormir. Ahí. Bien, si están de acuerdo todos, entonces lo hacemos el sábado. ¿El sábado qué hora, ingeniero? Disculpe, repetir. A las 7 de la noche lo estaban proponiendo. Siempre de manera virtual, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, es que algunos vamos a examen presencial a las 2 ese día. Sí, creo que se había propuesto en la tarde y alguien comentó que no podía por eso, entonces propusieron a las 7 de la noche. Bien, entonces si estábamos bien, entonces hacemos el examen el sábado a las 7. Como es en línea, ¿verdad? Sí. Sí, en línea. Está bien. Bueno, entonces nos vemos bueno, mañana continuando con la clase. Entonces vamos a empezar con el FCH, pero va a ser evaluado hasta el siguiente parcial. Les voy a mandar esta diapositiva porque estas últimas, o esta presentación, mejor dicho, porque estas últimas 3 diapositivas no estaban en el que les mandé la vez pasada. Creo que hasta aquí llegaba, hasta los ángulos. Y tengo que agregar aquí el índice al cuadrado. Eso para que no haya confusión cuando estén estudiando. Bien, entonces, si no hay consultas, o si hay consultas, si no, pues nos vemos mañana. Sí, ingeniero, feliz tarde. Bueno, Gracias, ingeniero. feliz tarde. Bueno, Feliz tarde, ingeniero.